Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en este podcast número 136. ¿Quién hubiera dicho? Mira cómo vamos paso a paso. Hoy traigo, es una anécdota que la vamos a contar seguro en el podcast de lo que nos pasó con ella. Es una especialista en tanatología, más conocido, ¿no? Con esto de acompañar a la gente en su última etapa, pero sin entrar en tanto preámbulo y teniéndola acá al frente y agradeciéndole la predisposición, la humildad y el profesionalismo. Carla Calvi, bienvenida a estos podcasts en español generando sonrisas. Hola Carlita querida. Hola, ¿cómo estás, Rami? Muy bien, gracias por invitarme. Me encanta, me encanta. Carla, para los que no te conocen o los que se están sumando, nosotros salimos en más de 11 países. Vos hoy estás en Argentina y sos una de las referentes. Yo te lo conté la otra vez que estuvimos charlando fuera de micrófono de que salió tu nombre y me hablaron desde profesionales relacionados con la parte más espiritual y profesionales del área de la psicología, de la medicina. ¿Quién es Carla Calvi? ¿Quién es Carla Calvi? Bueno, yo, Carla Calvi. Bueno, profesionalmente, nada, soy tanatóloga, máster en tanatología y cuidados paliativos. Hace más de 24 años que acompaño a niños y adolescentes a morir y a personas en duelos, a sus padres, hermanos y familiares en duelo, ayudarlos a hacer el proceso de duelo de la muerte de esa persona. Bien. Niños y También, adolescentes es como lo principal que nombraste. exacto, sí, sí, yo me especialicé en niños y adolescentes en cuidados paliativos, lo que es acompañamiento a morir. Sí. Wow. Ujú. Escucha, te lo pregunto porque vamos a hablar del tema, estamos entre amigos. Yo la otra vez te consultaba, o una inquietud que yo tenía, cuando nombré que iba a estar con vos en redes sociales, y cuando nombré Sí, el tema que vos tratás, es como que genera mucho más impacto, te lo voy a decir, yo creo que vos lo debes saber, mucho más impacto que cualquier otro de los temas. No soy parámetro, ¿no? Pero digo, en mi comunidad, sean miles de personas, esto llama mucho la atención. Debe haber una parte que es morbo, debe haber una parte que es, pero también para mí hay una parte que es el nivel de sensibilidad que este tema conlleva. ¿Cómo lo llevas vos en el manejo de redes, de comunicar fuera de la persona que está próxima a fallecer o fuera de este chico, este adolescente, este compañero? ¿Cómo lo llevas vos a nivel general, como para empezar de ahí para ir profundizando? bueno, a ver, creo que tocaste un montón de puntos. A nivel personal, como persona, como mamá, como amiga, como Mm, hermana y demás, bueno, es realmente un trabajo que implica mucho poner de uno. Emocionalmente, yo siempre digo que mi trabajo me aporta mucho más de lo que yo aporto, porque me da un montón de miradas diferentes y me conecta todo el tiempo con lo valioso y lo importante de la vida, ¿no? Es como cada caso, cada situación me hace replantear, ¿no? Es volver a casa y decir, wow, agradezco esto todo el tiempo y poder ver lo finitos que somos y cómo la muerte nos pone todo el tiempo enfrente de la vida y que tenemos una sola forma, una sola oportunidad, así tal cual somos para poder vivirla y hay que poder aprovecharla. Entonces, en un punto me siento una privilegiada por tener esa oportunidad de ver eso todos los días de mi vida donde trabajo. Con respecto a las redes sociales, que ahí sí me gustaría meterme un ratito, es todo un tema. ¿Por qué? Porque es como vos bien dijiste, despierta muchísima curiosidad, despierta bien, morbo también, y fui siempre muy cuidadosa al momento de comunicar y al momento de hablar, porque yo siempre que me pongo enfrente a hablar con alguien en las entrevistas y en las redes, estoy pensando en esas personas que yo sé cómo sienten y cómo se sienten, me van a estar escuchando. Y no me permitiría bajo ningún punto de vista que algo que yo diga le genere algún más sufrimiento o más preocupación. Yo creo que hay un mal uso a veces, ¿sí? Donde se atreven a hablar de muchas cosas sin considerar lo que sucede detrás de las palabras. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos porque estamos hablando con personas que viven la vulnerabilidad más grande del ser humano, que es la muerte. Tan solo, tan sea acercarnos no a nuestra propia muerte como a familiares que pudieran morir mm, a alguien que aman. Es una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho dolor y hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y a veces
yo entiendo, ¿no? La amplitud, y es maravillosa la amplitud de las redes, pero hay que ser muy, muy cuidadosos. Yo soy muy cuidadosa antes de postear, antes de hablar, soy rompe pesada, diría, porque bueno, cuido las palabras que ponen, las que dicen, porque hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, creo que en las redes sociales hay que hablarlo, pero bien, con conciencia y Sí, teniendo sí. en cuenta que quien nos esté escuchando es probable que esté pasando el peor momento de su vida y como referentes tenemos la obligación de hacerlo correcto, de hacerlo más saludable posible y no generar más dolor o más sufrimiento, ¿no? En ese dolor. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos con las redes sociales. Yo intento serlo. Por eso cada vez que yo vas a ver en mis redes, quien ve en mis redes, yo no hago muchos vivos, muchos videos, mucha cosa, porque en realidad no creo que sea lo que sirva realmente al momento. Creo que está bueno poder comunicar, creo que está bueno poder decirlo, pero bueno, por lo menos en mi mirada, el trabajo es más de a poquito, de corazón a corazón, de persona a persona, ir trabajando y comunicar bien. Entonces, hacer una buena comunicación que sume y no que reste. Nadie te va a poder acompañar sanándote a través de una red social, a través de un vivo. Eso no va a pasar. Te van a iluminar, vas a poder mirar algo, vas a poder decir, vas a poder comunicar que hay más lugares donde poder hacer, que hay otras formas para poder transformar el dolor, pero no va a estar la solución ahí, como hacer terapia por redes. Tampoco es posible, sí virtualmente, ¿no? En otro caso, pero creo que hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadoso. Yo veo a veces gente hablando de suicidio, por ejemplo, y me aterra, ¿no? Me digo, ay, cuidado, cuidado, porque las personas, un familiar en duelo por suicidio es mucha vulnerabilidad, es mucho dolor, y hay que tener cuidado. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadosos con lo que decimos, cómo lo decimos y a quién nos dirigimos. Bien, Carla, te escuchaba y digo, viniendo de vos como profesional, que teniendo todo el conocimiento que tenés, teniendo toda la experiencia, y hables de cuidado y hables de que no es un tema tan simple, vamos a una pregunta que te debe pasar porque hasta me lo hicieron a mí que sabían que te iba a entrevistar. ¿Hay una Sí, fórmula para poder transitar el duelo? ¿Hay un 5 pasos o esto es muy, muy, muy relativo? en realidad es muy de cada persona. No sé si relativa es la palabra que va, pero es muy de cada persona el proceso de duelo. Sí es cierto que el proceso de duelo no nos escapamos nadie que vivamos la muerte de alguien, nadie nos escapamos del proceso del duelo y el duelo es inherente a la pérdida de una persona. Tiene pasos, hay diferentes autores en donde se pueden ver las etapas que se pueden transitar, pero la realidad es que cada persona transita cada una de las etapas según su personalidad, según su vivencia, según sus herramientas internas y cómo llega a ese duelo, ¿no? Porque no todas las personas llegan a ese duelo de la misma manera saludable. A veces no llegan saludables físicamente, a veces no llegan saludables psicológicamente, a veces no llegan en forma saludable Mm. eh, eh, psíquicamente, ¿no? Ni emocionalmente. Entonces, eso va a complicar un poquito más el proceso de duelo, cómo se va a realizar. No sé si me explico. Sí, en esto mi pregunta es, sabiendo que hay diferentes autores que hablan de los procesos del Sí. duelo, y es verdad, la palabra no era particular, sino yo decir esto más genérico, pero hay como un proceso como el que se suele escuchar de, che, el duelo dura 3 meses, el duelo dura 6 meses, el No, duelo no. no, no, Y no, tampoco, no. El duelo dura lo que dure tu proceso. El duelo no se bien, supera, el duelo se transita. El duelo es un puente. Vos tenés que imaginar que el duelo es un puente que te lleva a la vida que vos tenías cuando vivías con esa persona hacia la nueva vida que vas a construir sin esa persona físicamente. Es un puente. perfecto, Ese puente lo perfecto. tenés que transitar. De una forma u otra tenés que transitar. ¿Sí? Entonces, es ese puente que lo tenés que transitar. Si no lo cruzas el puente, no llegas nunca al otro lado. Por lo Sí, tanto, te quedas estancado y al quedarte estancado se transforma en un duelo patológico. Tiempo no hay, pero sí hay bien, un tiempo que voy a marcarte que es cuando después del primer año estás en la misma situación que al inicio, hay que pedir ayuda porque eso significa que el duelo está detenido, se está haciendo patológico, entonces hay que continuar. Hay que buscar ayuda, ¿no? Todo lo que perfecto. pasa el primer año es normal, digamos.
O sea que Después, hay como una señal ahí que el que nos está escuchando, familiar o un amigo está pasando un duelo, che, hace un año que está en la misma situación, buscar ayuda o a tratar de pedir acompañar. ayuda. Claro, Perfecto. tal cual. Hay que pedir ayuda porque en realidad significa que hay algo que no está avanzando. La palabra lo dice, el duelo es un proceso. Entonces, al ser un proceso, tiene movimiento. No puedo estar en el Bien, mismo lugar. Tiene movimiento. El proceso me, siempre tiene movimiento. me encantó eso, el movimiento y el puente. Después vamos a adentrarnos en lo que más te compete, pero te consulto esto. ¿Puede pasar Sí, también que alguien nos esté escuchando y dice, che, mi pareja falleció hace 2 o 3 años y me doy cuenta que no hice el duelo? Hay gente que como que toma conciencia de que no, como que tapó este tema y no hace el duelo. claro. En realidad, no es que lo hizo, se detuvo en algún lugar del duelo. Desde el momento en que perdemos a alguien, estamos en duelo. No Bien, importa si lo asumí, si no lo asumí, que yo lo haga consciente, que yo lo niegue no significa que eso no esté. El hecho de haber perdido a una persona que amo, estoy en perfecto. duelo. No significa que no lo hice. Estoy en duelo y no asumo esa situación. Y claro que sí, pasa mucho esto, de que hay muchas personas que empiezan a tener síntomas y sensaciones y cuando uno indaga un poco se da cuenta que hay un duelo no resuelto, no transitado, no habilitado, ¿no? Quedaste en una partecita del puente ahí detenido eh, y bueno, bienvenido sea. Perfecto. Y ahora entrando, sí, en la parte que a mí me pone piel de gallina, pero como dijimos con vos, la idea es compartir desde tu experiencia y de lo que a veces cuesta hablar, y qué mejor que tener una profesional para hablarlo. Hablamos de los niños y hablamos de los adolescentes. Sí, Em, ¿A vos quién es el que te busca por lo general? ¿El papá, la mamá? ¿Te buscan los familiares? todos. Todos. El papá, la mamá, el hermano, la abuela, la tía, quien sea, y a veces, bueno, normalmente son los papás cuando es el acompañamiento a morir al niño o al adolescente, es el papá o la mamá, por supuesto, sin esa autorización yo no puedo trabajar, Bien. pero la realidad es que, bueno, en el proceso de duelo está la abuela, está la tía, cuando muere alguien, está cualquier familiar, y son diferentes procesos de duelo. En caso que no es lo mismo, entiendo, un niño que un adolescente de 14 15 años a la hora de la ¿No? toma de conciencia. Y vos en ese adentrar, si bien es muy amplio, pero para tirar algunos disparadores, Sí. es como que ayudás, por ejemplo, a poner en palabras, a poder que esto se empiece cuando hablamos de hablar, para mí me parece inimaginable. Yo trato de ponerme a hacer empatía con el que esté pasando este proceso, pero viéndote a vos como profesional, ¿por dónde empezás? Primero por escuchar, ¿no? Lo primero que es escuchar y ver cuál es la historia, pero no es solo en poner en palabras, sino es sentir el dolor y sentirlo en el cuerpo y poder, en primer lugar, hacernos coherentes, que lo que me está pasando coincida con lo que estoy sintiendo, ¿no? A veces me pasa que viene un paciente y me dice, no, sí, mi hijo, no sé, se murió otro hijo y viene y me dice, no, pero mi otro hijo ya está bien, ya va a la escuela, ya juega, ya va. Ajá. ¿Y cuánto hace que murió su hermano? Y hace 2 meses. ¿Y te parece que está bien? Dijo, o que es así, que Mm, no lo llore, que no lo extrañe, ¿te claro. parece que eso puede ser saludable? O sea, primero hay que tratar de encontrar las incoherencias y poder verlas. O a veces te ha pasado, de hecho yo lo he hecho también en mi vida, esto de contar algo riéndonos, ¿no? Algo tremendo, riéndonos, ¿no? Sí, Como decir, bueno, sí, no, ya pasó, me robaron, ¿viste? Y uno se ríe o me pasó tal cosa. Y en realidad es poder lograr, en primer lugar, que aquello que estoy diciendo, mi cuerpo lo sienta y yo me lo escuche y pueda perfecto. empezar a sentir el dolor. Esa es la forma de poder empezar a expresar el dolor. Y después hay muchas herramientas para poder empezar a expresar el dolor, el enojo, el miedo, todas las etapas que se transitan en el duelo, poder empezar a expresarlos y por otro lado trabajar en la vida vivida de esa persona que murió, en rendirles honor a esa persona, en asumir mi lugar, ¿no? De haber acompañado a esa persona a su vida y hasta su muerte. Los seres humanos tenemos dos grandes acontecimientos, que es el nacer y es el morir. Y bueno, y si somos testigos de uno de ellos, de una persona, es un gran acto de amor poder estar ahí y poder empezar a verlo como tal. No sé si me explico, ¿no? Sí, y esta pregunta que vos les haces, me parece que es como que abre posibilidades. ¿En serio crees que está bien? ¿En serio es como que los pones, viste, en toma de conciencia? Em, ¿Te ha pasado que
que haya como una negación por parte de la familia. Entiendo que vas a decir que sí, Absolutamente, pero absolutamente. A mí me llama absolutamente. mucho la atención tu gestión ahí, tu poner fuerza y energía porque el proceso es como dijiste hace un rato, anotaba, es la vulnerabilidad más grande del ser humano. Entonces hay Sí, consecuentemente, hay tantas maneras de responder a esto que sí. me interesa escuchar a Carla Calvi, profesional. Bueno, hay que ajustar un par de piezas, porque no solo por ponerle orden, sino para poder seguir con la vida de una manera consciente y Lo que pasa racional. es que nos encontramos con todos los sentimientos que abordan el duelo, desde la negación, desde mucho enojo, desde mucha ira, desde mirarlo todo desde un lugar muy mágico. Los extremos dañan, los excesos dañan. Entonces, Mm, en realidad, esos sentimientos que la persona manifiesta no es que estén mal, es que en realidad están contándote en qué lugar del duelo esa persona está, en qué lugar del puente está. ¿No? Entonces, te están contando eso, ¿no? Como si no estás negando la situación está mal. No nos atrevamos a decir nunca que un sentimiento de una persona en duelo está mal. Jamás está mal. Nos cuenta dónde se encuentra esa persona y hay que validarlo y hay que ayudarlo a expresarlo y a avanzar. Muchas veces decimos, no, tenés que salir o tenés que sacar las cosas del placar porque ya está mal que las tengas. Yo siempre digo, pero no, o sea, no tenemos autoridad para eso. Es el proceso de cada uno y hay que poder acompañar. Viste, los argentinos somos un poco todólogos y todos opinamos todo y todos sabemos todo de lo que le pasa al otro y salimos y en el duelo pasa un montón, viste, como palabras como, bueno, no importa, tenés tu otro hijo, vas a estar bien. Y yo digo, señora, señor, o sea, Sí, 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 no, sí. esas cosas Cuidado, claro. están mal, eso está mal y ningún sentimiento de un doliente está mal. Simplemente cuenta en qué lugar del duelo se encuentra y a veces necesitamos un empujoncito o una mano que alguien nos dé y nos diga, bueno, dale, vamos, avanza un poquito, yo te acompaño, vamos juntos a encontrarnos al próximo sentimiento. Y después hay otro, y después hay otro, y después hay otro. Y lo que pasa en el duelo es que un duelo saludable nos va profundizando, va hacia abajo, no nos va haciendo sentir mejor. Yo siempre digo, cuando una persona está en duelo, a los 4 meses de que perdió la persona, ¿se siente mejor que al principio? No. ¿Por qué? Porque estamos en shock los primeros meses, todavía no entendemos de qué se trata. Después de los 3 meses empezamos a comprender en conciencia lo que pasó. Y a medida que vamos comprendiendo, vamos saliendo de esa negación, vamos saliendo de ese lugar y ahí empezamos como a despertarnos. Entonces, el duelo es como ese puente y también es un puente colgante, ¿no? Que nos lleva hacia abajo, hacia el vacío. La etapa más importante del duelo a la que tenemos que llegar es cuando nos encontramos con el vacío, con el dolor de la ausencia y ahí tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo no queda otra que subir. Pero cuando llegamos ahí, significa que tenemos todas las posibilidades de hacer un duelo saludable. Pero Wow. es un sentimiento que me va a contar otro, después otro, y a veces necesitamos una mano que nos acompañe a transitar. Carla, clarísimo. Y Bueno, salen me preguntas de alegro. preguntas de preguntas. Eh, Hablabas del puente y cuando Sí, dijiste, la persona te muestra o te cuenta o te hace ver en qué etapa del puente está, sí. cómo se va. Y mi pregunta entonces es, ¿y cuántas etapas hay arriba del puente? ¿O Rápidamente sí, son 5. Rápidamente tenemos 5. Bueno, el estado de shock, que no es una etapa, sino es un estado inicial. Después bien, tenemos la negación o la evitación, el enojo o la ira, el vacío o la depresión, angustia profunda, que es el encuentro con el vacío. Después tenemos la culpa, sensación de culpa, y después la aceptación. perfecto. Así, rápido. Sí, sí, Hay sí, sí, mucho para ampliar, porque en realidad a esas etapas lo que primero lo acompaña es la sensación de caos, después una sensación de miedo y después una sensación de esperanza. perfecto. Fíjate que te leo, creo que esto alguna vez lo he leído en algún libro o algo, como las etapas, pero es como decís vos, lo toman tan, uno en redes lo llevan a esta cuestión a la ligera, y vuelvo a la cuestión del chico, y vuelvo a la cuestión del adolescente, con la confianza que vos me das, que me dijiste, podemos ir charlando y conversando, que a mí me genera Sí, sí, mucha curiosidad. No es lo mismo el niño que se va a morir que el sí, adolescente, ni hablar del joven y el adulto. ¿Cómo sí, lo hablas con el chico? Hablo de la persona, no sé cómo se le pronuncia, si se dice el sí. doliente, no sé cuál es la No, no, palabra, no, la o el persona que va a morir. paciente, la Las persona que va cosas a hay que morir.
por su nombre para poder sentir lo que nos hace sentir de verdad. O sea, la realidad es esa. Sí, yo siempre cuento la Gracias. primera conferencia que di que se llamaba Muerte y Duelo hace 20 años atrás y me decían, Carla, por favor, no va a ir nadie. No me importa, yo voy a hablar de eso. Y se llama así. Y vamos a hablar de eso. Así que bueno, fue gente igual, pero quiero decir esto, ¿no? Nada, un niño que va a morir, un adolescente que va a morir, un paciente terminal o un paciente en cuidados paliativos, lo que corresponda. Ese es el nombre. Rápidamente te explico que no se habla de la misma manera con niños de 0 a 7 años, de 7 a 12, de 12 a 18, porque lo que tenemos que saber es que los seres humanos en todas esas etapas estamos creciendo, nos estamos armando, ¿no? Psíquicamente, no tenemos todas las herramientas ni físicas, ni psíquicas, ni emocionales. Entonces, a Ujú. medida que vamos creciendo, me quedé sin aire, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo esas herramientas que nos va a hacer que vayamos comprendiendo mejor la muerte. Perfecto. Rápido, un niño de 0 a 7 años cree que la muerte es como los dibujitos animados, ¿entendés? Lo aplasto, me pasa un camión por encima, después me inflo de nuevo y vuelvo a aparecer, entonces ellos viven la muerte como eso, como algo que me voy y vuelvo, no, no más que eso. Sea la de él o sea la de un ser querido. Es totalmente lo Exacto, mismo. eso, Perfecto. muy buena pregunta, tal cual, siendo el niño un doliente o siendo la muerte propia, lo vive de esa manera. Bien. ¿Sí? Entonces, es eso. Después, desde los 7 a los 12 ya comprende la desaparición y vive más la muerte como un abandono, digamos, como alguien me está abandonando, se está yendo. Por eso eh, hay que ser muy cuidadosos cuando le contamos la muerte a un niño, de una mamá o de un papá, que no comprenda que fue abandonado, sino que no lo puede cuidar, digamos, porque la muerte imposibilita esa situación. ¿No? Y ante ellos lo viven como, bueno, como estoy dejando a el otro. Entonces ahí aparece un poquito más de dolor y sufrimiento. Y el adolescente tiene un idilio con la muerte en donde todo es poderoso, ellos pueden ir y volver, ¿entendés? Es como que, bueno, no importa, voy y vuelvo. El adolescente quiere calidad, no quiere cantidad, es ahora, siente que no va a morirse, que todo lo va a poder hacer. Si recordamos un poco nuestra adolescencia, se vive en situaciones de riesgo y demás desde esa sensación. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cómo uno se comunica. El adolescente terminal suele ser un adolescente muy enojado, suele ser un adolescente que le cuesta mucho asimilar tener que tomar medicación, no poder salir, no poder estar con amigos. Por eso hay que tratar de ayudarlos a que todo eso, si lo pueden hacer, lo puedan hacer, lo hagan. ¿Sí? Y a los niños se habla como más directamente, ¿no? Es como más con la realidad. El niño normalmente te le dice, me voy a morir, y quiere que le digas que sí o que no, no, le digas la verdad. Los niños y los adolescentes normalmente buscan un adulto que les diga la verdad. Y normalmente es lo que menos encuentran. Hablas tan fluidamente de un tema tan sensible que estoy más que sorprendido. Sí, cuando decís normalmente no la encuentran, ¿es porque el ser querido no sabe ponerlo en Porque palabras? en realidad, Rami, tenemos que ser honestos que ver sufrir a los niños de la familia es difícil. A ver, nos cuesta. Nos cuesta ver el dolor de nuestros hijos y de un niño, nos es difícil. Entonces tratamos de evitarlo. Este ejemplo que yo siempre doy, ¿no? Que un chico se cae, se lastima la rodilla y lo primero que le decimos, ya está, ya pasó, no llores, no llores. Y si está lastimado y le está doliendo y tiene que llorar y nosotros no queremos verlo llorar, entonces le decimos, no llores, no llores, ya pasó, ¿no? El famoso no llores. Cuando hay un niño llorando, un niño sintiendo dolor, automáticamente lo que queremos es que deje de llorar, en vez de ayudarlo a expresar ese sentimiento, que lo libere, que entienda que está bien que se sienta mal, que está bien que le duela, que está bien llorar y que hay un adulto que lo va a acompañar en eso que le duele. ¿Sí? Nos duele ver el dolor del otro, nos molesta, no sabemos qué hacer a veces, nos inhabilita, nos hace sufrir, y ese es un gran punto que tenemos cuando trabajamos con niños desde este lugar. Entonces, no los queremos ver sufrir, entonces tratamos de hacer todo lo posible para que no sufran. Entonces, ahí es donde entra que no le decimos la verdad al niño, porque no Claro. queremos verlo llorar o no queremos verlo sufrir. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, por sí. ejemplo, pasa mucho que lo primero que le dicen al nene, no, no, el mamá se fue al cielo y de allá te ve y todo va a estar bien y todo va a estar igual que antes. No, ¿por qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos eso? Porque no queremos que sufra y lo que tenemos que saber es que no vamos a poder evitar el dolor de ese duelo de ese niño.
No Que lo lo, podemos evitar, claro, el lo podemos puente lo tiene que cruzar. cambiar. El puente hay Va a que... tener que pasar, exacto. Y yo siempre digo lo mismo, y qué mejor con nosotros de la mano, como adultos, de la mano porque lo va a tener que hacer. A lo mejor no lo hace en la infancia, no lo hace en la adolescencia, como adulto lo va a tener que hacer. Un niño que no resuelve el duelo es un adulto en problemas al momento de vincularse, al momento de vivir la vida. Entonces, todo adulto que se encuentre conflictuado con su vida y no encuentra el porqué, tiene que mirar si no hay un duelo sin resolver en su infancia. Por eso es tan, tan importante que los hermanos en duelo, yo soy la gran, me nombran la defensora de los hermanos en duelo, de los hermanitos en duelo, hay que darles lugar, porque muchas veces creemos que el niño no entiende, que el niño no puede. No, el niño siente, el niño entiende, le pasan cosas y hay que darle lugar y qué mejor que vayan de la mano de nosotros, sintiendo ese dolor y sintiendo eso que, la ausencia, ¿no? Y la tristeza que le genera no tener a la persona que aman y que muchas veces necesitan, a veces son sus papás o sus mamás quienes murieron. Voy a virar el barco 180 grados, te voy a salir con otro lado porque hay tanto, va a volver algún día. Carla, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué Te- no? Eh, yo no sé si hay un por qué, creo que hay un para qué. Eh, y yo soy una convencida, no sé si tengo razón o no, soy una convencida de que todos lo que hacemos cuenta algo de nuestra historia y que tiene que ver con nosotros y que terminamos poniendo el corazón y nuestra energía en algo que nos alimenta. Yo en mi vida personal estuve muchas veces muy cerca de la muerte desde muy pequeña acarició mi vida, desde mi vida, tenía 3 meses de vida y estuve al borde de la muerte, y otras veces más a lo largo de mi crecimiento. Vi morir a una primita muy chiquita, vi a mi madre en duelo, mi madre fue una madre en duelo por una hermana mayor que yo, que no lo pudo transitar, y sé de qué se trata, vivir como niña y como adolescente sin un adulto que te dé la mano a cruzar ese puente. eh, y, y bueno, y cómo la vida a veces queda detenida por algo que es absolutamente natural e inherente a la vida, que es la muerte, que es el final de nuestra historia. Y no vino, la muerte no viene para destruirnos y hacernos pedazos. La muerte es parte de la vida y la muerte creo que viene para enseñarnos a vivir. Eh, y bueno, yo ya llevo 24 años y cada año que pasa me doy la razón a que es para eso, se la doy a quienes me lo enseñaron, ¿no? También, pero es esto, aprender a vivir de otra manera. La muerte nos cuenta que esto se acaba, que esto se termina, y cómo te lo querés llevar y qué querés hacer. Entonces lo hago para sanarme, sanar y sanarme. a los que están viendo después en el canal de YouTube, estoy aplaudiendo así en público, tremendo. Carla, ¿cómo la estás pasando? Bien, 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 bien. Me encanta. Tengo tanto para seguir, no es que estoy callado porque no tengo, al revés, es como que estoy tratando de buscar porque me quedan las últimas preguntitas y viste, exprimir tu tiempo em, con la confianza con la que te acabas de abrir y conversar. ¿Cómo ves esta etapa post pandemia en relación No, a cómo estuvo? Ese fue como, bueno, ¿cómo ves? La interpretación que estamos haciendo como seres humanos, en donde vas a decir, che, estamos en una era de sobreinformación, sabemos de tantos temas, pero hablamos de la muerte, estamos hablando de, a todos nos va a tocar, a todos nos va a llegar, y todavía es como prohibida, todavía es como tabú, todavía hay cuestiones que no hables, no digas, ¿qué mirada tenés? No sé, te lo hablo genérico, de lo que hables va a estar bueno, así que te doy la libertad. ¿Qué te con respecto resuena de esta pregunta que te hago? Sí. genial, con respecto a la pandemia en sí, bueno, creo que dejó un montón de secuelas, pero también como toda crisis es una oportunidad. Entonces, creo que también voy a mirar al lado de la oportunidad, porque de la crisis se habla todo el tiempo de lo que dejó, pero creo que es también la oportunidad de poder empezar a ver más de cerca lo finita que es la vida, nos da la oportunidad de poder empezar a hablar de la muerte. A mí, volviendo a esto que te dije, ¿no? Hace 20 años atrás yo daba mis conferencias hablando sobre muerte y duelo y me daba
no sé si risa la palabra exacta es, pero cuando empezaron después de la pandemia, todos los autores que antes no hablaban de muerte y duelo empezaron a sacar sus libros de duelo o muerte y hablaban de otras cosas antes, ¿no? Ponían otros títulos mucho más lindos y empezaron a poder hablar. Y esa es la oportunidad, creo, de poder empezar a hablar de lo que es inminente a la vida, que es que nos morimos, que nos vamos y que es lamentable que cuando llega la muerte nos damos cuenta cuánto que hemos perdido. Mm. Yo soy una vez, mi psicólogo me preguntó, Carla, ¿cuál es tu meta? ¿Qué querés? Yo digo que no tenga que llegar la muerte para que nos despabilemos. ¿Por qué no nos despabilamos antes? Tenemos que despabilarnos antes de que estamos vivos, de que tenemos una vida por delante, que el minuto que estamos viviendo es único, irrepetible de verdad. No son palabras hechas, es de verdad. Es de verdad. Mira, nosotros estamos de nuevo después de 15 días de haber grabado y no grabado, y no pudimos repetir, no vamos a poder repetir lo que hicimos el otro día. Es imposible eso sentido. No se recupera realmente. Y la muerte es lo único que nos pone en esa situación. Entonces, yo creo que la pandemia nos da esa oportunidad, pero dejó mucho sufrimiento, mucho duelo inconcluso, mucho duelo patológico por resolver. Entonces está buenísimo que haya más profesionales que hablen de esto y que se ocupen de esto, que empiecen a trabajar sobre esto, pero fundamentalmente creo que hablemos de la muerte. No es negocio igual hablar de la muerte, Ramiro. ¿Por qué? Eh, porque en realidad desaparecerían muchísimas superficialidades, Ramiro. A ver, Sí. desaparecerían muchas cosas absolutamente innecesarias en la vida que, bueno, que tienen que ver con cuestiones económicas, superficiales y demás. Estamos haciendo, a ver, la humanidad, la ciencia está tratando de que no nos muramos, ¿no? Claro. Escucha, viste que hay una frase esa que yo te contaba la otra vez que era, te vas a morir. Como que si uno Es, lo largara con esa premisa, o la famosa que yo a veces escuché que me sí, encantó, que era, no cumplís un año más, cumplís un año menos. un ¿Cómo año te menos, reformularía esta experiencia de vivir? tal cual. Mm. Tal cual, pero no, nos aterra eso y es al contrario. Mira, yo tengo un programa que se llama un último año de vida, ¿sí? Tu último año de vida, que es un programa, vivir un año como si fuera el último. Y te puedo asegurar que todas las personas que han hecho ese programa cambiaron su vida 100%. Cuando se dieron cuenta que ese iba a ser su último cumpleaños, su última mirada, su último, de verdad, giran automáticamente su vida. Y es eso, y muchas veces pasa eso, cuando alguien muere, yo siempre digo que la muerte nos desnuda, nos deja en evidencia nuestra vida y nuestra realidad, y no nos podemos escapar de eso. Y ahí es cuando decimos, bueno, pará, ¿dónde está lo importante? En ese punto, ¿dónde es lo importante? Nosotros vivimos una carrera para no morirnos, y en esa carrera para no morirnos estamos muertos, o sea, no vivimos. Claro. ¿Sí? Entonces, es a veces acompañar a personas que van a morir adultas en donde es muy doloroso ver que esos últimos momentos se den cuenta que no vivieron lo que querían vivir o cómo lo querían vivir. Yo siempre digo lo mismo, no sabemos cuándo vamos a nacer ni cuándo vamos a morir, pero podemos elegir cómo vivir con las cosas que nos pasan, ¿no? No podemos, Sí, nadie va a sí, tener una sí, sí, vida. sí, sí. Con las cartas que nos Sí. tocaron, ¿cómo las vamos a jugar? ¿Cómo lo vas a llevar y qué vas a hacer con eso? ¿Y a dónde vas a poner tu interés y a dónde vas a poner tu energía? Y la muerte te pone en esa situación. Y el dolor te pone en esa situación. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es que el dolor es domador de voluntades. Ninguna persona volvió igual después del dolor. El dolor es domador de voluntades. Entonces, viste, cuando no lo hacemos por propia voluntad, lo hace la vida, y cuando lo hace la vida o el inconsciente, como lo quieras pensar, y cuando lo Sí, hace la vida, lo hace con dolor. Hay que hacerlo por propia voluntad, pero es más difícil. Entonces, es eso, es transformar la vida y valorar la vida vivida de las personas que mueren, porque muchas veces nos quedamos con lo que quisiera que esté pasando y no con todo lo que sí pasó, todo lo que sí viví, todo lo que sí tuve, que es un montón, siempre es un montón. increíble. Y otra cosa, Rami, que tenemos que saber es que todas las personas vivimos el 100% de nuestras vidas. No importa si son 7 años, son 3, son 40, son 90 o 100 años. Vivimos el 100% de nuestras vidas. ¿Cómo es Un niño eso?
Sí, Un niño de 7 años vivió el 100% de su vida. Su paso por este mundo fue 7 años en este mundo de esa manera, de esa forma, y ese fue el 100% de su vida. Y respetemos esa vida, respetemos ese tiempo, porque es valioso. Y no, pero yo quería más. Sí, ya sabemos, todos queremos más. Todos nos morimos queriendo más y todos queremos más. Pero ojo con no valorar y honrar y respetar esos 7, 8 o 10 años de vida de esa persona porque yo quería más. Todos increíble. vivimos el 100% de nuestra historia, de nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante verlo y reverlo. Yo trabajo mucho en los procesos de duelo en la revalorización y la biografía de la persona que falleció. Volverla a mirar sin el velo del engaño, sino como la muerte nos dejó así, despabilados. Es lo que hay. El que hay, todo eso. Y hay un montón, y hay un montón. Hay mucho, mucho para mirar, mucho para volver a mirar en lo transcurrido y en lo vivido, y no quedarnos en el último momento de la vida. Eso, siempre digo lo mismo, a ver, la muerte es un instante, la vida son años a veces meses, pero siempre la vida es mayor a la muerte. La muerte necesitamos 7 segundos para morir, ¿no? Físicamente. Todos morimos iguales, eso lo sabemos, ¿no? Todos morimos con el corazón y el sistema nervioso deja de funcionar. La forma en que llegamos es diferente. Bien, ¿cómo es eso de los 7 segundos? No lo sabía. Y que tenemos, no son 7 segundos, por favor, que me van a agarrar los médicos, me van a matar. Pero quiero decir que es un instante en donde deja de funcionar, ¿sí? Nuestro sistema cardiovascular o nervioso, ¿sí? Eso es un segundo, es poquito el tiempo para morir. Tienen que pasar un montón de cosas, pero es muy poquito. Y a Impecable. veces nos quedamos detenidos en ese instante tan chico y no los 20, 30 o 50 o 7 años vividos con esa persona. Como que el instante borra todo lo hecho. Yo a veces les digo esto, como a ver, me pongo yo, ¿no? Yo Sí, sí. pienso, tengo 46 años, viví 46 años, estoy, ¿no? Imaginando, ¿no? Jugando un rato que estoy mirando lo que hacen mis personas dolientes que quedaron aquí, y miro y que están diciendo, no, pobrecita, se murió, hablan solo de mi muerte. Y yo de arriba le diría, che, flaco, pará, hice un montón de cosas, o sea, Claro. pará, acordate de esto, acordate de aquello, paren, no soy ese instante de que me fui, soy mucho más que eso, mírenlo, porque si no es como, ¿y entonces qué Vuelve, estuvimos? vuelve esa linda frase que dice a lo que le prestas atención crece. Entonces, prestémosle Exacto. atención y hagamos crecer y mantengamos la Hagamos llama. crecer la vida vivida, ¿no? Hagamos crecer lo vivido, lo experimentado. Y no importa si es doloroso, si no. Yo siempre digo lo mismo, a ver, a mí mi vida es hermosa, pero no porque es hermosa, es porque es mía. En mi vida hay dolor, hay un montón de cosas. Enojos, frustraciones, miedos, alegrías, muerte, nacimiento, pero es mía Exactamente. y la tengo que cuidar porque es mía y es la única que tengo, así como soy, no tengo otra. Así tal cual soy, yo no tengo otra, no voy a tener otra. Exactamente. Carlita, Entonces, hay que increíble. valorarla. Hay que valorarla. Me encanta porque, o lo siento así, y creo que la gente también lo va a sentir, que hay un mensaje muy alentador y un mensaje que genera una inspiración y te paras eligiendo de qué lado pararte. Podríamos contar todo el drama, todo lo que ya sabemos desde esta vulnerabilidad que nos Es que lo traspasa. hay mucho dolor. Detrás del dolor siempre hay paz. A ver, siempre hay paz, porque el amor y el dolor, vamos a pensar que una pelotita así, ¿no? Sí, Depende por dónde lo miramos, duele, depende, amamos, y el precio del amor es el dolor. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que lograr es no mirar el amor, lo maravilloso, y me olvido de esta parte, o mirar el dolor y solamente el dolor. No, tengo que mirar todo. Somos un todo, ¿sí? Unirlo y poder verlo completo a eso, ¿no? Y entender que el dolor es parte de amar. Si no, la única manera de no sentir dolor es que no ame a nadie. No claro, sentir amor, no existe, no puedo no sentir dolor. ¿Tá? Entonces, es inevitable sentir el dolor cuando amamos. La situación de riesgo más grande de un ser humano es amar a otro, porque
inevitablemente vamos a sentir dolor en algún momento, todos en algún momento nos van a dar la comunicación de la muerte de alguien que amamos, todos vamos a morir, todos inevitablemente en algún momento vamos a estar en este lugar. Y si lo vivimos como algo drástico, único y que no Sí, tendría que pasar, es difícil de esa manera. Entonces, tenemos que saber que la muerte llega en cualquier momento, lugar y situación. Y no es algo que podamos controlar. La muerte es irreversible, es inevitable. Podemos prevenir un montón de situaciones, pero cuando la muerte llega, arrasa. sí. Wow. Este de todos nos vamos a morir, todos Y estamos de sí, paso, son como esas verdades absolutas que... yo siempre digo, no, todos nos vamos a morir y todos estamos vivos. A ver si podemos vivir en mayúscula, porque estamos vivos y tenemos que estar vivos cuando estamos vivos, no cuando la muerte nos viene a buscar. Y estar vivo, Ramiro, no es que el corazón te lata y los análisis el hemograma te dé bien. Sí, Estar vivo es estar vivo, es ser consciente de tu vida, es ser consciente de lo que sentís, ser consciente de las decisiones que tomás. Estar vivo es mucho más allá de tener una buena salud. Es otra cosa. Hay mucha gente viva, pero muerta por dentro. Y yo considero que es la peor muerte que podemos tener, estar muertes por dentro. Entonces, ojo con eso también en ese punto. Tener cuidado en ese aspecto, te ¿no? Poder aplaudo. estar vivos con mayúsculas, le llamo yo. Carla, querida, el cierre te queda a vos. La verdad que lejos de lo que creí que iba a estar sintiendo, es como esto, ¿no? Valoremos que estamos vivos, valoremos que tenemos un montón de decisiones al alcance de nuestra mano, valoremos que podemos estar eligiendo constantemente un montón de cuestiones y que esa vulnerabilidad nos va a traspasar, nos va a llegar en mayor o menor medida, no vamos a poder manejarlo, les va a pasar todo, les va a pasar a los seres que queremos, nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a Carla, le va a pasar a Ramiro. A El... todos, a todos. Mira, yo cuando estuve en México hace un par de semanas dándole una charla a los médicos y el momento en que les dije, a ver, recuerden ustedes que ustedes van a ser un día ese paciente que va a venir otro médico a decirte que murió esa persona o te van a dar el diagnóstico o vas a ser vos el que estás en la morgue. Yo te puedo explicar la cara de esas personas. Fue como, ¿viste? Sí, Claro, ¿no lo habían pensado? A ver, ojo, ¿qué personaje querés ser? ¿Querés ser el médico que comunica cómo? ¿Querés ser la persona que dice cómo? Porque eso también hay que tener cuidado, ¿no? Por eso digo, el cuidado al momento de hablar de la muerte y comunicarle a la otra persona que va a empezar a ser probablemente uno de los momentos más difíciles de su vida, tengamos cuidado qué hacer. Pero suena tan fácil a veces decir, todos vamos a morir, pero no sé si se logra escuchar lo que eso sí, sí, significa, sí, sí. si lo decimos sabiendo lo que eso significa. Y esto que vos decís, de poder transmitir un mensaje esperanzador, esa es mi meta en ese sentido, es que podamos naturalizar la muerte y no la veamos como un cuco, sino como una gran maestra que nos viene a enseñar a vivir. Y la Amigo, injusta no es la muerte, sino la vida. La vida es injusta, muy. muy. Ujú, muy. Amiga querida, el cierre es tuyo, de lo que quieras, de lo que te resuene, de lo que quieras compartir, de una reflexión, de un mensaje, al que nos está escuchando, el que yo siempre cuento, salió a correr, se puso el auricular y dice, a ver, ¿quién es esta Carla Calvi? ¿De qué va a hablar? Y que ahora está parada y dice, ¿qué es esto? O le dieron ganas, porque siempre decimos, y si le dio ganas de escribirle a alguien, de llamar, lo que fuera, el mensaje para esa persona. Mira, primero, sí, lo que quiero decir es que cualquier persona que esté escuchando, que esté en duelo, que esté pasando una situación como esta, primero, mi gran respeto a esa situación tan vulnerable que están pasando y un abrazo inmenso, pero mucho respeto, que validen los sentimientos que están sintiendo, que no tengan miedo a lo que están sintiendo, no le tengan miedo al dolor, ese dolor nació del amor, solo hay que cruzar ese puente para volver a encontrar el amor, no le tengan miedo a lo que sienten, tengan miedo a no sentir. eh, y, y que bueno, y esto que te decía antes, que aprendamos a vivir en mayúscula y que todos vivamos una vida que valga la pena ser recordada, porque cuando nos estamos acercando a la muerte, con lo primero que nos vamos a encontrar es con todo aquello que hicimos sentir a otros y lo que sentimos, lo que hemos sentido en nuestras vidas. Es con eso con lo que nos vamos a encontrar. Entonces,
pongamos atención en cómo hacemos sentir a los demás y cómo nos hace sentir a nosotros y elijamos qué queremos sentir y hacer sentir. Y ya ahí, misión cumplida. Si hacemos una vida que valga la pena ser recordada y sentida, todo va a estar bien. Aplauso. Carla Bueno, Calvi, gracias, 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 gracias. Un placer gracias a vos. tenerte en estos episodios. Cuando quieras. Un placer. Paso, Carla Calvi, buscala en redes, poné su nombre, está en todos lados, especialista en esto de la tanatología. La verdad que yo sin palabras, hacía mucho que no cerraba un podcast con tantas emociones cruzadas por dentro. Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, en esta plataforma que también nos trata Revolution Network, en Spotify y en todas las plataformas digitales. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.